Bien, muchachos, yo creo que no me equivoco al decir que uno de los grandes problemas de las personas que oran, y específicamente cuando le piden cosas a Dios, es que al no recibir una respuesta instantánea, al no ver que nada ha cambiado, ¿sabe qué hacen? Vuelven a hacer la misma oración. Vuelven otra vez a pedir lo mismo, o en el peor de los casos, al no ver que nada ha cambiado, lo que hacen es que se desaniman y desisten, es decir, dejan de orar y se van sin aquello que han pedido, o sea, se van con las manos vacías. Ahora, cuando eso sucede, muchachos, si estamos hablando de que esto es un problema, repetir la misma oración, es posible que cuando esto pase, cuando usted le está pidiendo algo a Dios y no vea la respuesta, es probable que piense cosas como: Dios no me oye, quizás no soy tan bueno como otros, de pronto Dios no existe, o si existe está molesto conmigo, o simplemente está ocupado con asuntos más importantes. ¿Alguien puede pensar eso? Bueno, hoy vamos a identificar, muchachos, dónde está el error de las oraciones que no recibimos, ¿sí? De las peticiones que no recibimos. ¿Dónde está el error? La Biblia dice esto, muchachos: pidan y se les dará. Mire, iglesia, ese texto es muy claro. Pidan y se les dará. Y es importante que todos ustedes entiendan que el Señor Jesús no está engañando a nadie. Él no está jugando con nuestras emociones cuando nos dice esto. No nos está ilusionando. La verdad es que no hay nada oculto en esa frase, muchachos. No hay nada que requiera como una excavación profunda para saber qué es lo que significa. Esa frase, muchachos, pidan y se les dará, es honesta, sin doblez, sin segundas o terceras intenciones, es clara y sencilla. Todas las personas pueden entender esa frase y todas las personas deben entenderla tal y como está escrita. Pidan y se les dará. Punto. Pero por si queda alguna duda, Jesús agregó esto. Dice: porque todo aquel que pide, ¿qué? Y Jesús no miente, muchachos. Hace harto no les predicaba por puntos. Hoy lo vamos a hacer. Ahora, esa frase pequeñita como es pidan y se les dará, nos enseña muchas verdades importantes. Número uno, lo primero que nos enseña es que Dios oye nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pongámoslo así, nuestras peticiones. Si alguien dice: es que Dios no me oye, está en un error muy grave, muchachos. La frase bíblica, pidan y se les dará, es muy clara, pero yo hago una pregunta: ¿cómo podría Dios darnos lo que pedimos si no nos oyera? Iglesia, Dios oye sus oraciones, está atento a sus peticiones, a cada una de esas cosas que usted habla con Él. Dios le da importancia. Yo una vez les dije que todas las oraciones están siendo registradas en el cielo. Y curiosamente, hace poquito leí una frase de Spurgeon, yo no me copié de él, y él dijo esto: todas tus oraciones están siendo anotadas en el cielo. Se parece a la que yo dije. Bueno, la verdad son la misma. Y agregó: y aunque no sean contestadas de inmediato, puedes estar seguro de que no han sido olvidadas. Entonces la falla cuando alguien no recibe lo que pide no es que Dios no lo oiga. Muchachos, tenemos que quitar esa idea de nuestra cabeza. La Biblia dice esto: el oído no oirá. Estoy seguro, muchachos, que Dios no crearía un medio como la oración si no estuviera dispuesto a oír a los que hacen uso de ese medio. ¿Me hago entender? Dios oye, muchachos. Número dos, lo segundo que enseña esa frase es que Dios, ojo aquí, da todo lo que pedimos. Todo. Muchachos, Dios es un buen oidor, pero mejor aún, es un gran dador. Pidan y se les dará. Deja claro que todo lo que pidamos se nos dará. No dice pidan y se analizará lo que piden para ver si se les da o no. Tampoco dice pidan
y sus peticiones entrarán en un proceso o en un estudio de viabilidad para ver si es posible o correcto darles lo que ustedes piden. No, dice muy claramente, pidan y se les dará, no más. Alguien dice, Edwin, si todo lo que yo le pido a Dios se me da, ¿qué tal si le pido que me deje hacer algo malo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién se atreve a responder esto? ¿Cuál sería la respuesta de Dios a alguien que le dice, Dios, quiero hacer algo malo, quiero que me lo dejes hacer? Muchachos, la respuesta de Dios sería, se te ha dado libertad. Por lo tanto, puedes hacer todo lo que quieras. O sea, Él ya se anticipó a eso. Nos hizo libres. Nadie está obligado a hacer lo correcto, ni tampoco se le impide hacer lo malo, muchachos. ¿Sabe por qué las personas pueden hacer lo malo? Porque Dios no se los impide. Y voy a ser un poquitico crudo aquí y específico. Pero lo voy a hacer, muchachos, para que haya claridad en esto. Supongamos que alguien le dice a Dios, que alguien es tan cínico y tan atrevido como para decirle a Dios, Dios, dame un arma que quiero asesinar a alguien. Estoy seguro, muchachos, de que esa petición molestaría a Dios, se los aseguro. Pero la respuesta de Dios a esa petición sería esta: ¿piensas que yo soy cómplice de lo malo? Libertad tienes, haz con ella lo que quieras y busca con ella lo que quieras. Esa es la respuesta de Dios, muchachos. La respuesta a si Dios puede hacer lo malo es sí, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Cuando el hijo pródigo le pidió la herencia a su papá, él actuó en su derecho. Él dijo esto: Padre, dame lo que me corresponde. Y su padre se lo entregó. Si alguien quiere hacer lo malo, ya tiene lo que le corresponde: libertad. ¿Quiere hacer lo malo? Ya tiene libertad para hacerlo. Pero que alguien le pida un arma a Dios, muchachos, es el equivalente a que el hijo pródigo le dijera a su papá, ustedes saben lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Es el equivalente a que el hijo pródigo le dijera a su papá que lo llevara a los prostíbulos de la ciudad y a las mejores tabernas. Dios nos dio libertad, pero nunca será cómplice de lo malo que hagamos con ella, muchachos. Nunca. El padre del hijo pródigo, que es una ilustración de Dios, le dio la herencia a su hijo. ¿Por qué? Porque éste se la pidió, pero nunca lo acompañó a los lugares donde se la gastó. El padre permaneció en casa. El hijo pródigo pidió la herencia y el padre se la dio, porque Jesús dijo, todo el que pide, recibe. Pero aparte de eso, muchachos, cuando este hijo decidió irse de casa, ¿sabe cómo estaba la puerta? ¿Cómo estaba? Abierta. Porque como dije antes, muchachos, Dios a nadie obliga a hacer el bien y a nadie le impide hacer el mal, salvo algunas excepciones de las cuales no vamos a hablar hoy. Si usted quiere hacer lo malo, lo puede hacer. ¿Cuántas veces, muchachos, no hemos hecho cosas malas y aquí estamos? Lo podemos hacer porque se nos dio libertad. Entonces, así como Dios es buen oidor, también es un gran dador. Nunca, muchachos, da nada malo. Todo lo que Dios da es bueno y lo da generosamente. La herencia que se le dio al hijo no era mala, muchachos. Pero el ser humano lamentablemente tiene la desgraciada facilidad de convertir todo lo bueno que Dios le da en algo perjudicial para él y para los demás. Piden, por ejemplo, un negocio y Dios se lo da con gran potencial. Y sabe que luego ese negocio los consume a tal punto que ya no tienen tiempo de venir a la iglesia a agradecerle a él, o la posición y el dinero los cambia. Dios lo da, pero nosotros lo corrompemos, muchachos. Ahora podría poner muchos ejemplos, pero no voy a hacerlo. Queda claro que Dios es un gran dador y el hombre un pésimo administrador de lo que recibe de Dios. Pero saben una cosa, muchachos, nosotros en el nombre de Jesús no vamos a ser así. La mayor riqueza de los asistentes de ICDC Barzal Bogotá no es lo que Dios nos da,
sino quién nos da. No es Dios como dador, sino Dios como Padre. Esa es nuestra mayor riqueza. Seremos bendecidos y nos mantendremos humildes y conservaremos a Dios en el primer lugar. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Entonces, pidan y se les dará. Demuestra que Dios da lo que pedimos. Repito, muchachos, no dice pidan y se analizará. Lo que dice es pidan y se les dará, sin condiciones. Nunca escuché a Jesús en el Nuevo Testamento ni a Dios en el Antiguo Testamento preguntando ¿para qué pides esto? O ¿por qué lo pides? Miren, muchachos, analicen esto: que el hijo pródigo hubiera hecho lo que quiso con la herencia demuestra que no se le impusieron condiciones para dársela, ni tampoco se ejerció control sobre lo que se le dio. ¿Sí o no? Se le entregó y se le dio total libertad. El papá no le dijo, no, sí, pero no vayas a los prostíbulos. No, el chino fue allá. No se le ejerció ningún control. Pidan y se les dará. No se les exige una lista de cosas que pueden pedir. No se les pide cierta cantidad o se les pone un límite, y tampoco se les impone condiciones para darles lo que piden. Simplemente pidan y se les dará. Eso es todo. Muchachos, no agreguen nada más a ese texto. No pongan condiciones donde no las hay. Lo que yo espero es que cuando alguien vaya a pedirle a Dios, sepa a quién le está pidiendo. Pero alguien dice, Edwin, no siempre lo que pedimos se nos da. Pues la Biblia dice esto: piden y no reciben porque piden mal. Muchachos, por favor, lean bien el texto. No dice que no se nos da, dice que no recibimos, que es diferente. Es decir, el dador cumple su función, pero el receptor está averiado. Dice que no se nos da. ¿Sí dice que no se nos da? No, dice que no recibimos, muchachos. Es diferente. Ahí el error no está en el que da. No dice piden y no se les da porque piden mal. No, dice piden y no reciben porque piden mal. Suponga que un día usted abre el grifo y no sale agua, o sale agua panela como está saliendo últimamente. Usted piensa, usted abre la llave y no sale agua, y usted piensa que algo está pasando con la empresa que le suministra el servicio. De manera muy calmada, como somos los colombianos, cogemos el teléfono y decimos, voy a llamar a esta empresa que no avisa que van a cortar el agua y les voy a decir cuántos pares son 3 moscas. Usted hace la llamada y le da la opción de quejas, madrazos y reclamos. Y cuando le contesta la pobre víctima, digo el asesor, usted de manera muy cristiana le dice, mire señor, yo sé que usted no tiene la culpa, pero estoy, y arranca. El señor de manera muy calmada le dice, claro que sí, por favor, espere en la línea. Y a los 2 minuticos, al minutico, le responde, señor, hemos verificado y el flujo de agua en el sector está normal. Usted cuelga y le pregunta a un par de vecinos si ellos tienen agua, y todos le dicen, sí, está llegando un chorrote impresionante y clarita. Por fin usted decide llamar al plomero, y él, después de revisar, le explica que lo que está obstaculizando el flujo de agua se encuentra en su casa. El problema, muchachos, no era la empresa encargada de brindarle el servicio. Ella le seguía enviando agua. El problema lo tenía usted en su casa. Lo mismo pasa con Dios. Él es un excelente dador. El problema está en el receptor, muchachos. Debe haber por ahí algún tapón, algún daño en su interior que le impide recibir lo que usted está pidiendo y lo que Dios le está enviando. Ese versículo nos enseña que no hay ningún problema con el proveedor. Nunca lo hay, muchachos. Dios es dador y punto. Si Dios pusiera condiciones para darle algo, nunca le habría dado libertad, porque Él sabía que la íbamos a embarrar, muchachos. Pero Él no la entregó. Ahí la tienen. Hagan uso de la libertad como ustedes quieran. Si alguien pregunta, bueno, Edwin, entonces Dios castiga. Muchachos, Dios no castiga.
Este no es un tiempo de castigo, es un tiempo de gracia. Lo que pasa es que actuamos mal y las consecuencias nos van a alcanzar. El hijo pródigo, muchachos, Dios no fue a cascarlo, el papá, pero pues el man se gastó la plata, al último terminó recontra arruinado. Y el papá estaba en Sánchez, sano, ahí en la casa. No le hizo nada. Y cuando llegó no tenía el cinturón. Ahí venga, o sea, ¿cómo se gastó la herencia? No, lo recibió con amor. Dios permite todo. Él da lo que le pedimos. Punto, muchachos. No le pongan más a ese texto. Entonces, el problema no está en el dador, sino en el receptor. Hay una avería, y por último quiero hablarles de eso, de la avería, del error. Hemos dicho que la frase, la siguiente por favor, pidan y se les dará, enseña que Dios oye las peticiones, porque ¿cómo nos daría lo que le pedimos si primero no nos oye? Segundo, hemos dicho que la frase pidan y se les dará demuestra que todo lo que pedimos se nos da. No se nos imponen cualidades, características o cantidades de lo que pedimos. Simplemente pidan y se les dará. Ahora, lo que no dice ese texto, muchachos, lo que no enseña esa frase es que lo recibiremos. Este versículo garantiza que Dios oye nuestras peticiones y garantiza que Dios nos dará lo que pedimos, pero no garantiza que lo recibiremos. Por eso es que muchos no reciben. Dice, pidan y se les dará. No pidan, se les dará y recibirán. Por eso es que Santiago dice, piden y no reciben. Usted puede pedirle a Dios, Dios darle, y sin embargo, usted no recibir. Santiago enseña que el daño está en nosotros. Y quiero hablarle de uno de los daños más comunes que nos impide recibir lo que le hemos pedido a Dios. Cuando empecé este mensaje les dije que uno de los grandes problemas de las personas que oran, específicamente cuando le piden cosas a Dios, es que al no recibir una respuesta instantánea, al no ver que nada ha cambiado, vuelven nuevamente a hacer la misma oración. Muchachos, ese es el problema, la repetición. Jesús dijo esto: no usen vanas repeticiones. No todas las repeticiones son vanas. Jesús no dijo no repitan. Lo que dijo fue no usen vanas repeticiones. Hay ciertas repeticiones, muchachos, que son vanas, es decir, inútiles, y que aunque usted no lo crea, en este caso, muchachos, pedir la misma cosa 2 veces a Dios, lejos de ser, muchachos, una buena práctica, lo único que demuestra es nuestra falta de fe. Muchachos, Dios no tiene déficit de atención. Dios oye sus oraciones, no tiene que repetírselas, o por lo menos no como se le ha enseñado por muchos años. Tiene que aprender a ver sus oraciones como semillas que se siembran en los cielos. El problema, muchachos, y ojo aquí, es que muchas personas están sembrando muchas veces la misma semilla. Un día van, piden algo y como no ven que sucede nada, al otro día abren otro hueco y ponen una nueva semilla y otra vez piden lo mismo. Al tercer día, como no vio que sucedió nada, van nuevamente, abren otro hueco y ponen otra misma semilla. Es decir, vuelven a pedir lo mismo nuevamente. Lo que sucede con este proceso es que por estar sembrando nuevas semillas, la primera es descuidada y comienza a morir. Si una persona pudiera ver lo que está haciendo en el mundo espiritual al pedir lo mismo varias veces, se daría cuenta de que está sembrando mucho, pero nunca abonando. Tiene muchos huecos y ningún fruto. La semilla que siembra hoy será descuidada mañana al ser reemplazada por una nueva semilla, y la de mañana será reemplazada por la de pasado mañana. Pero indirectamente, muchachos, al hacer eso también estamos diciendo que Dios es sordo, descuidado, que no le da importancia a nuestras peticiones, etcétera. ¿Sí vamos bien hasta acá?
Al final las personas que hacen esto generalmente se frustran, se agotan, se desaniman y desisten. Piensan que los milagros y las cosas que piden no son para ellos. Están agotados de pedir mucho y no recibir nada. El problema no está en Dios, muchachos, sino en el método que estamos usando, porque es defectuoso. Es el método, muchachos. Y le voy a pedir que cambie el método. Siembre una petición y cuídela como si fuera una planta. Tiene que abonarla con fe, con esperanza, con confianza, con expectativa, con amor, y tiene que abonarla constantemente. Ahí la repetición no es vana, ahí sí es útil. En palabras más sencillas, no repita la siembra, repita el cuidado de la siembra hasta su fruto. En lugar de ir otra vez a Dios y decirle: Padre, por favor, dame lo que te he pedido ya por una semana. Padre, llevo un año pidiéndote esto, insinuando que Él no quiere, que es duro, que no oye o que tiene déficit de atención, usted va a ir a decirle esto: Padre, yo sé que recuerdas lo que te pedí ayer. No vengo a repetírtelo, solamente vengo a abonar mi semilla. Sé que está sucediendo algo, sé que lo voy a recibir, sé que voy a recibir lo que te he pedido, sé que algo está sucediendo a mi favor desde el primer día que te lo pedí. Te doy gracias que sé que me has escuchado y que está pasando algo. Padre, estoy emocionado por eso. Lo que está haciendo al hacer eso es regar la petición con fe, la está abonando con esperanza, la está cuidando con expectativa, sabiendo que sí o sí el fruto de su petición lo va a recibir. Lo que está haciendo es enfocarse en una semilla en lugar de estar abriendo huecos en el cielo como si fuera un topo. Muchachos, una sola vez, pero tenemos este problema: repetimos esa misma oración toda la semana. Es interesante, muchachos, que cuando Dios habla de su propia palabra, la compara con una semilla. En la parábola del sembrador, Jesús dijo esto: la semilla es la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos imagen de Dios y cada palabra de nosotros también es una semilla. Y cada semilla, muchachos, debe producir ¿qué? Debe producir fruto. Por eso es que en Proverbios, ojo acá, Dios dice que las palabras son semillas, su propia palabra. Nosotros somos imagen de Él, por supuesto que nuestras palabras son semillas. Y cada semilla debe producir ¿qué? Por eso es que en Proverbios dice: comeremos del fruto de nuestra boca, porque las palabras son ¿qué? Semillas. Cuando usted habla con Dios, está soltando semillas. La pregunta es: ¿está cuidando la semilla de su petición o lo que está haciendo es sembrando nuevamente? Usted dice: Edwin, pero es que no veo nada, no veo que nada suceda, por eso voy y le pido nuevamente a Dios, porque no veo que nada cambia. Muchachos, no tiene que verlo para saber qué está sucediendo. Ese es el problema, que no usamos la fe. No tiene que verlo para saber qué está sucediendo. Lo que tiene es que creerlo. A eso se le llama fe. La Biblia dice que Dios hace cosa nueva. Dice aquí que pronto saldrá a la luz. Esa partecita, pronto saldrá a la luz, lo que quiere decir es que hay cosas que están sucediendo mucho antes de que sean visibles. Muchachos, el cielo trabaja tras bambalinas. El hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no esté pasando. Un sembrador no tiene que ver lo que está sucediendo dentro de la tierra con la semilla, sencillamente tiene que alimentarla. Alimentarla, muchachos. Yo les dije la vez pasada, por las oraciones las peticiones suben y por la fe las bendiciones bajan. Nada, muchachos, que no se abone con fe va a dar fruto. Vivimos en un mundo, muchachos, de microondas. Todo lo queremos rápido, pero Dios no es un Dios de microondas, es un Dios de procesos. Él espera que nosotros hagamos uso de la fe mientras esperamos. Esperar no es inactividad como muchos piensan. Un sembrador espera que la semilla dé fruto, pero no permanece inactivo. Su actividad después de sembrar se concentra en ¿qué? En cuidar lo que ha sembrado. Y yo le pido que haga eso. Cuide la semilla,
cuide la respuesta, cuide ese sí que Dios ya le ha dado. Riegue esa semilla repetidamente con palabras de afirmación. Padre, gracias porque yo sé que está sucediendo. Entonces la pregunta no es, ¿Dios me está oyendo? Porque la respuesta es sí. La pregunta no es, ¿Dios me dará lo que pido? Porque la respuesta es sí. La pregunta es, ¿estoy cuidando la respuesta? David dijo esto, muchachos: por la mañana presentaré mi caso y durante el día esperaré la respuesta. Note cómo David divide el día. En la mañana hace una petición, presenta su caso, y luego durante el resto del día, que es por supuesto proporcionalmente más grande a la mañana, él se enfoca en ¿qué? En la respuesta. No dice durante todo el día presento mi caso. ¿Dice eso? No. Hay personas que siempre se enfocan en el caso. No solo lo presentan en la mañana, como David, sino al mediodía, luego en la tarde, luego en la noche y luego en la madrugada, y pasan días, semanas e incluso años presentando el caso, o sea, pidiendo lo mismo. David dijo, en la mañana lo presento y durante el día me enfoco en la respuesta, la espero con expectativa. Ahora, alguien puede decir, bueno, Edwin, Jesús contó una parábola de un juez injusto en el que una mujer le pidió muchas veces lo mismo y el juez injusto no quiso dárselo, no quiso darle lo que le pedía, hasta que por la insistencia de ella, él decidió dárselo. ¿Se han leído esa parábola? Y esa persona pregunta, Edwin, ¿no enseña esa parábola la importancia de insistir? No, no enseña eso. No lo enseña. De hecho, Jesús en la misma parábola explica que Dios para nada se parece a ese juez injusto. Lo que esa parábola enseña es que Dios actúa rápidamente cuando sus hijos lo buscan. Él no espera que le repitamos, muchachos. Él es diligente, justo y amoroso con nosotros. ¿Sí amén o no amén? Entonces, tiene que hacer como David. Sembrar por la mañana una vez y luego enfocarse en la respuesta. La respuesta siempre será sí. Dice la Biblia, todas las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. Abone ese sí de Dios con expectativa, con un ánimo constante. Mire, puede que no vea cambios inmediatos, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tiene que volver a sembrar, tiene que cuidar la respuesta. Si ustedes hacen eso, muchachos, se van a dar cuenta cómo su ánimo comienza a ser diferente cuando hablan con Dios. Ya no van desde la necesidad, sino desde la expectativa. Ya no van pidiendo, sino agradeciendo. Cambia todo, muchachos, y se van a dar cuenta del proceso. Se van a dar cuenta que detalles empiezan a suceder, pequeños detalles, cositas empiezan a alinearse, cosas empiezan a pasar. Lo que está sucediendo es que la semilla está creciendo y usted manteniéndose, Padre, yo sé que va a suceder. Yo te doy gracias porque tú no eres sordo. Gracias porque sé que me amas. Gracias porque yo sé que tú le das valor a mis palabras. Y desde el primer día que hice la oración, algo está pasando. Miren, muchachos, si empiezan a hacer eso, ustedes van a recibir lo que han pedido.